Estimados estudiantes, tengan muy buenos días y sean bienvenidos a la tutoría virtual 2 de práctica docente. Vamos a iniciar esta tutoría presentando la agenda, el saludo, la agenda a trabajar. Primeramente voy a compartirles algunos quizás anuncios, recordatorios. La resolución de dudas administrativas o académicas, sí, las sugieres sondeo de la lectura, que para esta tutoría virtual está propuesto el material de la unidad número 2. Prácticamente ya iniciamos la unidad número 2, entonces eso es lo que vamos a discutir y la propuesta, ¿verdad? Que es lo que está propuesto en esta agenda para el desarrollo de los contenidos. Me hacen el favor de desactivar los micrófonos, por favorcito, para poder evitar, ¿verdad?, la interferencia. Bueno, entonces el día de la tutoría de repaso, que fue el martes, recordamos algunas fechas, pero quiero recordarlas en este momento también. Y es que el cierre, el foro académico 1 se cierra el día de mañana a las 11:59. Entonces no se le olvide realizar la participación 2, ¿verdad?, que ya estaba contemplada para este periodo, y el día de mañana se cierra, así que organizarnos para no esperar a última hora, porque de cerrarse el foro académico 1, aunque uno de tutor quiera calificarlo, ya no puede, porque ya se ha configurado, de tal manera que las participaciones fuera de la hora límite ya no se pueden calificar, así que les sugiero que se organicen si no ha realizado la segunda participación para evitar llegar, ¿verdad?, a la hora límite del día de mañana. Bueno, y comentarles que la fecha de entrega de la evidencia de la práctica 1 es el 7 de abril. Esto implica, jóvenes, que vamos a tener que organizarnos, como ya lo comentaba hace un momento con algunas estudiantes que ya estaban conectadas, es que la observación y la entrevista que hemos de realizar, vamos a tener que hacerlo antes de que salgamos o entren de vacaciones, ¿verdad?, para poder realizar la observación, que es lo primero que tienen que hacer en ese orden, la observación y luego la entrevista. ¿Por qué en ese orden? Porque les comentaba en la tutoría de repaso que la observación les va a permitir a ustedes poder registrar alguna información importante que de antemano ustedes tienen que haber determinado cuáles son los aspectos de interés de la observación como parte del desarrollo de la clase de matemática, y en las instrucciones de la práctica 1 como en las instrucciones de la tarea 1, en la descripción, ustedes pueden encontrar los elementos que se van a considerar para poder realizar tanto la observación como la entrevista. Tomando en cuenta que en la guía de observación hay aspectos que se pueden observar y otros aspectos que no. Entonces, la entrevista usted la va a realizar posteriormente a la observación, porque lo que no logró, la información que no logró obtener a partir de la observación, o lo que quedó incompleta y usted dice necesito saber más acerca de este aspecto, usted va a completar su guía de entrevista con lo que hizo falta. Ahora, si alguien me recuerda cuáles son los aspectos que usted va a tomar en cuenta para poder realizar la observación y la entrevista. ¿Quién me recuerda cuáles son estos aspectos? Uno sería también la metodología. Correcto, gracias, la metodología. ¿Qué más? La evaluación también, la forma de evaluar. Correcto, la evaluación. Tenemos los recursos, ¿usted se recuerda? Sí, los recursos. ¿Qué más? Y el encabezado que lleva la guía, ¿verdad? O sea, los instrumentos, ajá. Sí, el encabezado, o sea, digamos, el objetivo. El objetivo. Eso para la estructura de los instrumentos, ¿verdad? El encabezado, los objetivos, las indicaciones.
pero ya lo que es la estructura o el contenido de la guía de observación, ustedes tienen que considerar lo que usted me mencionaba. Los recursos, la evaluación, la metodología. Esos son los aspectos que se pueden observar. Si realiza evaluación en el momento en que desarrolla la clase, o sea, algunos aspectos, ¿verdad? De acuerdo a las indicaciones para elaborar la hoja de observación, son por lo menos 10 criterios a observar. Y para la guía de entrevista, al menos 8 preguntas. Haga preguntas de tal manera que sean bastante concretas, puntuales y relevantes, ya que los docentes, recuerde usted que ellos pasan muy ocupados, entonces va a dedicarle a usted unos minutos, de tal manera que esos minutos sean muy aprovechados, en el sentido que usted recoja la información que usted necesita para poder elaborar la tarea número 1, ya que a partir de toda la información que usted recoja de la observación y de la guía de entrevista es que usted va a elaborar el diagnóstico. Pero les comentaba que hay algunos aspectos que no va a poder observar, sino que esa información usted la va a obtener a partir de la guía de entrevista. ¿Cuáles elementos? Hablábamos acerca de las estrategias de comunicación, ya que se está trabajando hasta la otra semana en modalidad 100% a distancia, virtual. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de comunicación que el docente tiene con los estudiantes? Entre otros aspectos muy importantes que son también investigar, jóvenes, los errores, las dificultades que los estudiantes tienen al momento de resolver problemas matemáticos. Estos elementos que yo estoy mencionando, por favor lea las instrucciones de la tarea 1 porque ahí están prácticamente lo que yo estoy mencionando. ¿Cuáles aspectos de interés son los que vamos a tomar en cuenta? La metodología, los recursos que el docente utiliza, la evaluación, también las estrategias de comunicación con los estudiantes, y como mencionaba, errores, dificultades que los estudiantes, los errores que cometen y las dificultades que presentan. Entre otras cosas que usted puede observar de las descripciones tanto de la práctica 1 como las instrucciones de la tarea 1. Entonces, por favor, lea y identifique, ¿verdad? Entonces, la guía de entrevista complementa la observación, por eso es que se va a hacer después, no antes. Entonces, no la haga antes. Yo le sugiero, y así es, porque complementa, la guía de entrevista complementa la observación. Lo que no logra observar en la clase y necesita usted saberlo, lo va a hacer a través de ese instrumento. Recuerde, jóvenes, elaborar ese instrumento porque lo va a anexar en la tarea 1. El instrumento de la hoja de observación, tanto como el de la guía de entrevista, serán los anexos que irán en la tarea 1. Así que elaborarlo cuidadosamente, ¿verdad? Para poder realizar una buena observación y una buena guía de entrevista. Ahora, en la hoja de observación usted puede a cada aspecto, recuerde que la guía de observación, en este sentido, la guía de observación es una guía de entrevista que solo vamos quizás podemos considerar un tercer criterio como el frecuentemente. Por ejemplo, se hace preguntas generadoras durante el desarrollo de la clase, si la hizo, entonces los criterios son sí, no, con frecuencia. Entonces, porque es una observación, entonces algunos aspectos sí puede caber ese criterio, ¿verdad? Con frecuencia. Entonces, pero recuerde que la hoja de observación debe de considerar al menos 2 criterios, que es el sí, no. Pero en algunos aspectos que usted puede considerar, podría aplicarse el con frecuencia. Así que por eso usted puede considerar ese tercer aspecto. Y dejar en cada aspecto un espacio para hacer anotaciones y observaciones. Esa riqueza de información que usted va a recoger es la que sustentará la tarea número 1, que es el diagnóstico.
Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios, jóvenes. Quizás estoy reforzando las indicaciones que di en la tutoría de repaso. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo sé que a lo mejor no es nada sobre lo que está diciendo usted, pero solo comentarle que por cuestiones de problemas que tuvo la licenciada de mi grupo, nos dijo que nos anexáramos a otra tutoría, entonces yo me agregué a su tutoría, pero yo pertenezco al grupo de Santa Ana. Ah, bueno, no hay problema. Bienvenidos sean. Sí, estoy viendo que ya hay varios conectados que sí, no, sé que no son de mi grupo, pero bienvenidos sean. Y qué gusto tenerlos acá en esta tutoría. Gracias, licenciada. Quizás más adelante les voy a solicitar el nombre. Ya alguien también me comentó la situación. Y les voy a solicitar su nombre para poderlos anexar en el informe. Vaya, está bien, licenciada. Licenciada, Bueno, una duda. sí. Si ¿cómo se llama? Si la clase es virtual, el profesor nos hará el favor de mandarnos parte de la grabación. Yo creo que usted se tiene que conectar. Es que tiene que coordinarse para que usted pueda ingresar a la clase de él. Entonces usted se tiene que contactar y preguntarles esas situaciones, porque solo él le va a poder como decir, mire, este día, tal hora, yo voy a dar mi clase. Entonces, y si le dice así, bueno, entonces pues, hágame el favor de compartirme el enlace para poder ingresar a la hora en que usted va a desarrollar la clase. Ok, está bien, licenciada, gracias. Bueno, entonces así estamos respecto a la realización de la práctica. Si usted no ha contactado con el docente, por favor, a más tardar el lunes, hágalo porque esta semana tenemos el tiempo en contra, ¿verdad? Porque esta semana entramos o salimos a vacaciones y bueno, ya no vamos a tener tiempo porque la entrega de esta evidencia es el 7 de abril. Y la tarea 1, que es el diagnóstico a partir de toda la información que usted ha recogido, la va a entregar el 11 de abril. Recuerden, jóvenes, que usted puede observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales. Estos enlaces se publican en plataforma. Bueno, quiero comentarles qué es lo que vamos a desarrollar en esta tutoría virtual. Fíjese que en esta unidad, para esta tutoría vamos a, como ya lo habíamos mencionado, vamos a desarrollar el material propuesto para la unidad 2 que tiene que ver con el currículo en educación matemática. Vamos a ir discutiendo un poco acerca de estos aspectos importantes y le voy a comentar que durante la tutoría voy a dictar, no están acá, sino que las voy a dictar y voy a necesitar que por favor tenga a la mano un cuaderno de apuntes para poder anotar las preguntitas. Entonces, en algún momento yo voy a dictar la pregunta. Entonces, son 3. Estas usted las entregará como en la primera tutoría virtual en el espacio de tareas. Bien, hablando acerca de el currículo en educación matemática, pero primeramente recordemos que es el currículo dentro del concepto general. Bueno, el currículo es una herramienta o es un instrumento, diciéndolo así, en el que se organiza de manera sistemática todo lo que se va a realizar en la puesta en práctica o en marcha de un plan de estudio. En cada una de las disciplinas existe un currículo, pero hay un currículo general. Este currículo general es el que establece de manera general todo el lineamiento de trabajo que se ejecuta dentro de un sistema educativo. En ese currículo nacional pues se evidencia las políticas educativas, también las políticas, ¿verdad? O sea, el currículo nacional está amarrado con la currícula nacional, está amarrado con la política educativa, también con ideas políticas, ¿verdad? Entonces, y se desarrolla dentro de un contexto histórico
dentro de un contexto socioeconómico, cultural. Entonces el currículo está prácticamente influenciado por todos estos elementos. Entonces este currículo, de manera general, pues establece, ¿verdad?, un plan, prácticamente es una herramienta, es un instrumento que organiza el trabajo que se va a realizar, pero en matemática de igual manera. El interés de nosotros como estudiantes, ¿verdad?, en esta disciplina, pues el interés es estudiar acerca de la historia, de cómo ha ido evolucionando la educación matemática, cómo el currículo en la educación matemática ha sido influenciado, cómo ha evolucionado. Entonces tenemos este interés. Fíjese que en la educación matemática, como tal, la educación matemática ha sido reconocida a partir de diferentes estudios, y es hasta antes de la mitad del siglo pasado es que la matemática fue reconocida como una ciencia y una disciplina que necesitaba ser tratada como tal. Entonces, esta disciplina matemática, de esta disciplina que es la matemática, también ha sufrido algunos cambios en cuanto a la forma en que se entregan los contenidos en los centros educativos. Les quiero comentar que dentro de estos estudios curriculares en educación matemática, pues hubieron varios esfuerzos que se hicieron, trabajos que fueron documentados, y a partir de ellos es que se han obtenido pues esa información valiosa que ha influenciado sobre cómo enseñar matemáticas. Cómo superar esas carencias, esas dificultades que se han observado tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Comentarles que a partir o antes de la mitad del siglo pasado, concretamente en 1962, se realizaron estudios, quizá fueron uno de los primeros trabajos que se hicieron. Estos estudios longitudinales que menciona, y usted lo puede observar aquí en esta lámina, se realizaron en 1962 en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se llaman estudios longitudinales? Porque estos estudios longitudinales se caracterizan porque son estudios que se han hecho en diferentes momentos y son investigaciones sucesivas. Es decir, estudios que en un primer momento se determinaron o se realizaron en un tiempo determinado. Luego hizo una segunda investigación en un tiempo determinado, una tercera investigación con un mismo grupo, porque esa es la característica de los estudios longitudinales, que en un mismo grupo, en diferentes momentos, se realiza la investigación. Entonces, estos estudios longitudinales se hizo por parte del School Mathematics Studio Group. Entonces, estos estudios longitudinales fueron uno de los trabajos que se hicieron y que dejaron o aportaron una información significativa que vino o dio pie a que se realizaran algunos cambios significativos en el currículo para la enseñanza de la matemática o en educación matemática. Respecto a estos estudios longitudinales, este primer estudio se observa como para dar cuenta de la complejidad de la situación analizada. Los propios investigadores necesitan considerar una diversidad de variables que rebasan ampliamente el enfoque tradicional centrado sobre los contenidos. Fíjense que una de las características que tenía el currículo en educación matemática era que estaba centrado solamente en los contenidos, en el aprendizaje de los contenidos, pero no se tomaban en cuenta los procesos que estaban involucrados en el aprendizaje de los contenidos. En otras palabras, el interés solamente era el resultado que al final se podía evidenciar sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero no interesaba
ni cómo lo aprendía, cuáles eran las dificultades que el estudiante podía enfrentar al momento de aprender estos contenidos. Entonces, el interés era meramente el aprendizaje de contenidos, y, o sea, el resultado final y no el proceso que estaba involucrado antes de llegar a estos resultados. Se consideran en estos estudios variables educativas significativas, entre ellas cognitivas, actitudinales y socioeconómicas, que muestran diferentes componentes del currículo de matemática. Fíjense que estas variables que fueron consideradas, pues permitió identificar o recoger información acerca de diferentes factores que están involucrados en el aprendizaje de la matemática y que no se pueden ignorar. Estos estudios que se hicieron a partir de estas variables, pues dio pie a que se analizaran diferentes situaciones que vinieran a tomar en cuenta al final, pues los procesos y no solamente el aprendizaje de los contenidos como tal. Uno de ellos también de las variables que se tomaron en cuenta fueron los objetivos de aprendizaje. Y estos objetivos de aprendizaje fue el resultado de estos trabajos que se hicieron. Los objetivos de aprendizaje surgen en ese trabajo como una de las componentes principales, precisamente entre las producciones del NLSMA. Esa es una sigla que ustedes pueden identificar en la lectura. Que mayor difusión ha tenido en este es a partir de la taxonomía de objetivos de aprendizaje de las matemáticas, adaptada de la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de los estudios que se realizaron, los objetivos de aprendizaje, usted observe que aquí hay un elemento importante que aparece, o un elemento nuevo que aparece dentro de estos estudios, que son los objetivos de aprendizaje, que antes de estos estudios no fueron considerados. No fueron considerados tampoco la metodología, ni fue considerado la evaluación, es lo que yo mencionaba. El interés era el resultado final, el aprendizaje, si el estudiante había aprendido o no. Pero se ignoraban estos elementos, como ya lo mencionaba, objetivos de aprendizaje, la metodología que se utilizaba en los procesos de evaluación. Y estos tres elementos prácticamente son los cambios que se pueden evidenciar y que son incorporados dentro de la currícula nacional a partir de estos estudios. Quiero comentarles también que dentro de los antecedentes del currículo de la educación matemática, también casi de manera simultánea, se realizaron los estudios longitudinales. Estos fueron realizados dentro de cierto grupo, dentro de un sistema educativo nacional, pero también se realizaron estudios internacionales. Estos estudios internacionales fueron llevados a cabo por diferentes investigadores especialistas de matemáticas. En diferentes momentos se realizaron investigaciones con estudiantes de diferentes países, que fueron participantes de diferentes evaluaciones, estudios, participaron docentes de diferentes países también. De ahí que surge la necesidad también que exista un marco teórico del currículo mucho más elaborado, de tal manera que todos los estudiantes de diferentes países puedan ser evaluados en las mismas condiciones o fueran evaluados en las mismas condiciones. Entonces, los antecedentes históricos de la educación matemática reconocen trabajos de estudios longitudinales como estudios internacionales. Entonces, estos dos estudios permitió que la comunidad científica pudiera identificar aquellos elementos, aquellas información valiosa que diera pie a los cambios significativos que sufre el currículo en educación matemática. Quiero comentarles que se hizo un análisis crítico del desarrollo curricular en educación matemática. Esto se dio lugar inicia en 1976 cuando se celebra en Karlsruhe el tercer Congreso Internacional sobre Educación Matemática.
que reunió aproximadamente a 2.000 educadores matemáticos de 76 países diferentes. Sobre la base de los trabajos preparatorios de este encuentro y de sus actas, la UNESCO publicó un extenso documento titulado Nuevas tendencias en la enseñanza de la matemática. El tema central de este estudio fue el currículo de matemática, es decir, que el interés de celebrar este congreso en la comunidad científica fue el currículo de la matemática. Y quiero comentarles que hoy por hoy, también o en la actualidad, se realizan estos congresos en donde la comunidad científica para la disciplina de la matemática se reúnen para discutir estos temas de interés de tal manera que pueda la enseñanza de la matemática pueda evolucionar de manera que tanto el docente pueda brindar al estudiante un servicio de calidad, de tal manera que se facilite a través de este servicio todas las condiciones para que el estudiante pueda aprender. Entonces el interés de esta comunidad educativa es eso, la evaluación, reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Comentarles, jóvenes, que el trabajo de Hobson se estructura en 6 epígrafes y en el mismo se establecen algunos conceptos importantes para la elaboración teórica sobre el currículum de matemáticas. Estos apartados del trabajo son lo que reúne este trabajo: el significado del desarrollo curricular, las instituciones encargadas del desarrollo curricular, las estrategias para el desarrollo curricular, el profesor y la educación en actividad, la transferencia de materiales y el saber qué hacer y tendencias en el desarrollo del currículo. Estos apartados son los que se pueden evidenciar en el trabajo que hizo Hobson. Bueno, ¿algún comentario o pregunta, jóvenes, hasta acá? Si usted tiene algún comentario o pregunta, puede usted expresarlas. Hola, buenos Hasta días. ahorita no, Liz. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primeramente, buenos días, licenciada Rosa y estimados estudiantes. Soy el licenciado Javier. Bienvenido. Bueno, sobre lo que, bueno, primeramente consultarles, primeramente agradecerles por el espacio para bueno, comunicarme con ustedes, a ver si tienen alguna duda, inquietud que me quieran realizar ahorita. Y bueno, ingresé y una estudiante me preguntó que con quién le correspondía. Entiendo yo que, bueno, la licenciada Alejandra tuvo algunos problemas con respecto a su conexión de internet y por lo tanto no puede dar la tutoría en estos momentos. Entonces yo le notifiqué que todos los estudiantes que estaban con ella se incorporaran a alguno. Entonces veo aquí que hay varios que son de ella. Y por ejemplo, Iris Guadalupe, bueno, sobre la pregunta que me hace es que sí se le asignó, pero la pregunta es si estuvo o se contactó con la licenciada Alejandra, porque ella es la que tenía esos datos. Entonces, si no se ha contactado con ella, ella desde el día sábado tiene esa distribución. Entonces, si hasta si no lo consultaron el día de la tutoría de repaso, que supongo que fue martes o no sé qué día la hicieron, entonces está difícil que se les vaya a acercar la información si ustedes no se conectan a las tutorías de repaso o en algún momento no preguntan. Por ejemplo, vaya, la que creo que aquí está también la estudiante y lo quiero aclarar porque no me contestó el correo. En el caso de Felipa Esperanza Molina Miranda, creo que ahí veo que está conectada.
y tampoco me contestó el correo donde les notificaba que este día si podían acercarse al centro educativo Rodrigo J. Leiva. Y lo mismo también, si en da caso Wilfredo también es del grupo 6, ella también, yo se le asigné un docente, la licenciada Alejandra tiene esa distribución y también la licenciada Rosa que está presente me puede confirmar que es cierto. En sentido, ahí está el cuadro de distribución donde tenemos todos los estudiantes. Entonces, no sé si tienen alguna duda, inquietud de los que he mencionado o alguien más quiere hacer algún otro comentario sobre eso. Buenos días, Buenos licenciado. días, licenciado. ¿Sí? Bueno, Con Hola. respecto al correo, licenciado, a mí no me caen los correos y sí se me fue por alto porque estaba bien entretenida con una tarea de otra materia y se me fue de verdad por alto. Sinceramente, ahorita lo estoy viendo y no sé si pudiera irme yo ahorita para allá. ¿Hasta qué hora me pueden recibir? No, yo creo que no sé realmente, pero el licenciado, el administrador de sede, Metapam, me comentó eso. Por eso le escribí yo el correo, porque él me dijo que este día podían llegar ustedes a platicar con él. Entonces yo se los notifiqué el día martes y como le digo, yo al no recibir respuesta entiendo yo que quizás lo dan de confirmado, pero no me notifican, ¿va? Entonces yo digo, bueno, puede ser que lo hayan recibido, pero no me dieron de recibido. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, porque creo que hasta las 12 puede estar el docente ahí. No sé qué tan lejos le quede, pero así Ah, yo creo que hasta las 12 estaría ahí el docente. va, está bien, voy a ver si me puedo desplazar ah, al centro escolar, no sé, me queda como a hora y media. Voy a ver si Y puedo alcanzar a llegar. vaya, le voy a dar así con, mm, así con un poco de cuidado, Ajá, el número del administrador de sede sí. y lo anota. Bueno, él me dijo lo siguiente. Vaya, me dijo que el día sábado se pueden presentar los estudiantes a partir de las 7 a.m. para que Ah, comiencen el proceso de las prácticas. Cualquier consulta que estoy a sus órdenes. Vaya, entonces, si quiere consultar de hasta qué hora puede estar el docente hoy, o el director en este caso, del centro educativo Rodrigo J. Leiva, el número del administrador es 7873 ajá. 3290. Va, 7873. 3290. Ajá, exacto. Ese es el número del administrador de sede, ese es público básicamente, en sentido, entonces no habría mucho problema. Bueno, le llama, le especifica que usted iba en la carta, y él tiene básicamente la carta y ahí aparece su nombre. Entonces, usted le dice, yo soy la estudiante Felipe Esperanza Molina Miranda, y le dice el carnet, él va a tener ahí el correo institucional y le pregunta si el director va a estar, hasta qué hora va a estar ahí en el centro educativo para que usted se acerque a él para hacer esto de las prácticas. Va, está bien, Eso sí. licenciado. Muchas gracias y sí, creo que estaré mucho más pendiente de los correos porque sí se me fue por alto. Mil disculpas por eso. Ok, no hay problema. Y bueno, no sé, en este caso habrá algún otro estudiante que tenga no conozca esto referente a lo de a con quién le toca lo de las prácticas. Recuerden que siempre es importante tener una comunicación bastante fluida con
en ese caso con nuestro tutor, porque él nos va a dar mejor información respecto de lo que nosotros necesitemos. Recuerden que si ellos no conocen algo y la licenciada Rosa está aquí y me puede así como garantizar de que eso es cierto, si ustedes le consultan a ellos y ellos quizás no tienen lo que ustedes le están preguntando, ellos con toda la disponibilidad me preguntan a mí y yo en ese momento lo más pronto posible les contesto, ya sea llamadas o mensajes de WhatsApp o el correo en este caso que tenemos. Entonces yo les contesto y les digo cómo están los procesos. Entonces, en sentido, ¿sí? Sí, confirmo que usted está muy pendiente de la información que necesitan saber los estudiantes. Ajá, gracias, muchas gracias. No sé si, licenciada, me podría confirmar si hay, por ejemplo, los estudiantes de Sonsonate se comunicaron con usted. No, ni una de las dos estudiantes. Entonces ahí es donde yo les confirmo de que hay, no sé, quizás estamos un poco, ponga un poco más en interés de parte de de todos, bueno, de todos ustedes como estudiantes, porque esto sí también tanto requiere una, como les digo, una participación de parte de ustedes, que se involucren, que estén pendientes del correo. Recuerden que esta materia quizás se sale un poquito de la zona de confort, porque aquí hay que salir a los centros educativos, aquí hay que visitar centros educativos, aquí hay que comunicarse con otras personas, no solo con el tutor y no solo conmigo, sino que hasta con otras personas que están fuera o que a veces no entienden el contexto de educación a distancia. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso y tomar las disposiciones y, por ejemplo, yo les puedo hacer así con seguridad que todas las disposiciones que nosotros tenemos también dependen de otras instancias, por ejemplo del Ministerio de Educación, porque como les comentaba, hace poquito teníamos que todo iba a ser virtual y hoy ya dice que a partir de 6 posiblemente cambie todo esto. Entonces, pero estamos en la expectativa de qué cambios nos puede generar esta situación. Entonces doy la palabra y bueno, hago un comentario, no sé si Ricardo Angelino y Jonathan ya se comunicaron con el docente Eric, que es el con el que van a hacer las prácticas, solo por confirmar la información, porque él es como amigo y es tutor de una asignatura de educación a distancia. Y también... Licenciado, soy Ricardo Angelino. Perdón. Envié el jueves un correo y pues no sé qué fallas tuve. Ayer lo volví a mandar y mandé una copia a la licenciada. Ajá. ¿De respuesta? Sí. ¿Y hubo respuesta? No, anoche se lo envié, ya bien noche. Okay. Entonces pues hay que esperar un poquito. Sí, gracias. Yo soy Jonathan. Buenos días. Buenos días. Yo sí no le he escrito para nada todavía al licenciado. Sería bueno que le escribieran. Como le digo, él es amigo mío y yo tengo el contacto de él, siendo acaso la licenciada, por ejemplo, no les contesta, ¿vale? Por ejemplo, ustedes me están comentando que hasta ayer en la noche le escribieron, pues lógicamente hay que esperar por lo menos unas 24 horas porque ellos, entonces sí. En ese sentido. Entonces, pero como les digo, lo importante es que se comuniquen lo más pronto posible. Ellos tienen toda la disponibilidad de colaborarnos, ellos saben el nombre de ustedes dos que van a trabajar y, por ejemplo, no sé si también los demás, por ejemplo, los que están con Mayra, con la licenciada Mayra, Raquel y el compañero de él que es no me recuerdo cómo se llaman, pero también les invito a que si no lo han hecho, que se acerquen, porque solo esta semana les queda, así se los comento. No sé si la licenciada hizo énfasis en eso, de que ya solo esta semana queda, porque la próxima, no se olviden que ya del 28 en adelante es vacaciones, y en vacaciones los docentes van a vacaciones básicamente, entonces no van a abrir espacios para atenderlo. Entonces, licenciado, en ese sentido, disculpe, sí, hace un momento les recordaba de las fechas de entrega de las tareas.
Y les comentaba esa situación, que esta es la última semana de trabajo de los docentes. Entonces solamente esta semana tienen para realizar las 2 actividades, que es la observación y la entrevista. Sí, entonces, bueno, Wilfredo está pidiendo la palabra, puede hablar en este momento. Bueno, y después va a Rosario. Sí. Con respecto a ello, yo he estado revisando, pero yo no tengo correo o no sé qué día lo envió, porque yo he estado pendiente aún de la plataforma y aún en el trabajo, pero no he visto, no sé si me puede explicar ahí. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Wilfredo. Vaya, en el caso en algunos casos específicos, como es Felipe Esperanza, yo les escribí eso porque el tutor como que no tenía mucha incidencia en ese sentido, porque yo estaba más que todo comunicándome con el administrador de sede de Metapan. Por eso es que dije mejor, les voy a comunicar directamente a ellos por correo sobre la disposición. Ahora, en el caso de usted o de la mayoría de la mayoría, tenían que haberle consultado esto a la licenciada que están como tutor o licenciado, no sé, creo que usted está con la licenciada Alejandra, entonces no sé si le ha preguntado, mire, licenciada, con quién me toca o con quién voy a yo a observar, con quién voy a hacerle la entrevista, no sé si le ha consultado eso, porque de entrada el que tiene la información es ella. Sí, yo le comenté, es que en una tutoría que estuvimos, yo le comenté que iba a ir donde alguien conocido, pero todavía no me ha dicho nada. De hecho, ahora le voy a volver a decir. No, yo por eso, ya me lo había dejado opcional ella. Vaya, le vuelvo y repito. Yo como coordinador me corresponde asignarles uno, pero yo les doy la libertad de que ustedes, como le dije en aquel entonces, y eso fue el 2 de marzo, y lo resalto porque hoy ya hay 20, ya tenemos 18 días de diferencia donde y le comento, en serio, yo no me puedo estar diciendo, vaya, voy a esperar que hasta usted le confirmen, yo no le voy a asignar, porque imagínense, le dicen, no, fíjate que no se puede. Entonces, ya el tiempo sería mucho más corto para hacer la gestión. Ahora, en el caso de ustedes se hizo la gestión para asignarle uno. En este caso, la licenciada Rosa me apoyó en hacer la gestión con un centro educativo, que es el que se le ha asignado. Entonces, por eso le decía, yo no puedo estar esperando, hay un tiempo, yo les di un tiempo para que ustedes me enviaran sus posibles propuestas de dónde querían ir a hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, y luego yo, como digo, bueno, nadie me dice nada, nadie me propone nada, entonces, como responsable, tengo que asumir y asignarles uno. Entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, pero vean, el tiempo va pasando, ya es 20, ya esta semana es la última que queda, y a la otra semana, atiénganse que el 6 ya es ya es el día de la entrega de esta práctica. Entonces, les pediría de verdad de parte de ustedes un poquito más de énfasis en este sentido, porque no es, digamos, de por sí les quería decir que esta materia no es igual que las demás. Entonces, en el sentido de que la dinámica es solo tutorías, entregar tareas, participar en actividades, en foros, exámenes virtuales en un horario específico. En esta no, porque hay que gestionarnos bastante, que ustedes, por ejemplo, se van a contactar, como les vuelvo y repito, con otras personas que no son de educación a distancia. Entonces, en ese punto sí hay que ser un poco más delicado en el sentido de tomarlo como dicen, con pinzas, con mayor detalle, estar más pendiente de todos los medios de comunicación, estar, si es posible, preguntándole a la tutora, mire, ¿y qué pasó? Mire, y esta información, por lo mismo, por la seriedad de esta asignatura. No sé si Rosario Martínez quiere comentar algo.
Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Fíjese que nosotros, con una compañera más y yo, estamos, ay, se me ve el nombre, pero es con el licenciado David Stanley Landaverde. Me parece que es de Sonsonate, nos decía la licenciada. Y sí, yo le escribí a él el miércoles, sí me contestó, incluso era bien noche, muy gentil de parte de él. Me contestó, luego él ha estado como, por ejemplo, el jueves nos pedía la carpeta de... no, primero me dijo que si yo sabía de una carta que habían mandado a la dirección. Y entonces de la entrega, pues que ya se había entregado, entonces, bueno, como yo no sabía, pregunté a la licenciada Rosa, ella me contestó que sí, le contesté yo el día jueves. Bueno, pero sí nos hemos estado comunicando, pero en realidad no hemos como ya quedado, eh, sino que después nos pidió si teníamos una carpeta de práctica. Bueno, yo le dije lo que tenemos son las indicaciones de todo lo que vamos a hacer para este momento. Y es el documento. Le dije, bueno, lo pidió. Estuvimos platicando, ya hizo él un grupo de WhatsApp para que nos comuniquemos mejor, dijo él. Estuvimos hablando, nos preguntó cuántas materias hemos cursado de especialidad. Bueno, el caso es que él solo tiene clases lunes y martes. Entonces nosotros haríamos, yo le pedí a él que nos permitiera el lunes. Y dijo, no hay problema. Hasta ahí hemos quedado. Luego, bueno, ayer esperaba yo que nos dijera algo, pero si no, bueno, nosotros tendremos que preguntarle, eso sí. Entonces, yo lo que estoy viendo es que no logramos salir con ese tiempo entonces para la entrega de la tarea, porque, porque sería solo lunes y martes tenemos nosotros para hacer la observación y la entrevista. Que si lo logramos hacer, pues excelente. Nosotros vamos a estar, mi compañera y yo vamos a estar listas, pues queremos hacerla. Y si él nos da la oportunidad, lo hacemos, pues. Vaya, aquí, dado que ya tienen un mayor acercamiento de él, como ustedes le mandaron las instrucciones, hágale comentar eso, de que quiere ya el mañana, bueno, el lunes, hacer la observación y si posiblemente tipo miércoles o jueves, usted le hace la entrevista. Entonces, y ya tendría los dos elementos necesarios para, tanto para entregar la práctica y como entregar la tarea 1, que la tarea 1 es básicamente hacer como un análisis de lo que se recolectó en esos dos procesos. Entonces no está como un poco limitado el tiempo, pero se puede salir, dado que usted me ha comentado que el lunes la puede observar, tipo miércoles hacerle la entrevista y ya tendría el miércoles por lo menos la información. Y luego sería la parte de redactar lo que va a entregar para la práctica y lo de la tarea 1. Y la ventaja es que vienen vacaciones, entonces usted puede aprovechar esa semana de vacaciones para complementar esto. Y también, por ejemplo, para la tarea 1 todavía le quedan entre 4 o 5 días después de venir de vacaciones, porque se entrega tipo viernes. Entonces, todavía el tiempo está como, si logra hacer la observación el día de mañana o martes y el miércoles la entrevista, creo yo que se podría salir. Allí también, como la licenciada Rosa tiene contacto con el docente, podríamos pedirle que como decirle al licenciado o al profesor que nos apoye en ese sentido, que ellas observen mañana y que el día tipo miércoles o jueves les haga las entrevistas, pero que les dé el espacio para hacer la entrevista. Que no dé el espacio, sí. Ajá, exacto. Entonces, para que puedan salir, si no, es que esto de estar dándole largas y yo así he sentido que le hemos estado dando largas, pero ajá, no depende, pues sí, de nosotros, ¿verdad? Es lo ajá, que yo decía. Sí. Y tampoco él no lo hace, yo no lo siento de mala voluntad, sino que él lleva así el proceso y nosotros tenemos el tiempo, ¿verdad? Vaya, Eli, mi preocupación está en la práctica que vamos a hacer de las clases. Vaya, lo de las prácticas de la clase, por el momento vamos a hacer
ciertos ajustes, porque si en dado caso, si las prácticas van a ser presenciales, en ese caso buscaríamos que les hiciera, por ejemplo, en el centro, estaba pensando que usted les hiciera en el centro, el Instituto Nacional Morazán, que está enfrente de la universidad. Entonces, si en dado caso fueran... ¿Ah? Estuvimos allí para quizá planificación, para cuando llevamos planeamiento, algo así, con usted creo que sí. Sí, entonces esa sería la opción. Pero eso, como le digo, esperemos que empiece el 6 y luego yo con los, en este caso, con la licenciada, con los tutores y la licenciada, bueno, en este caso la licenciada Rosa, que está como entre los tutores, vamos a ver qué ajustes les hacemos. Pero por el momento, porque ya el tiempo ya nos está apremiando, vamos a trabajar con esto. Porque como les digo, dependemos mucho de los lineamientos de parte del ministerio. Sí, yo entiendo. Entonces, por eso, bueno, no sé. Bueno, gracias entonces, porque eso sí me tenía preocupada, porque decía yo el tiempo no nos da, porque él solo tiene lunes y martes y esto viene. Bueno, gracias, Lick. Entonces ya estoy más tranquila. Muchas gracias. Bueno, no sé, licenciada Rosa. Sí, respecto a lo que comenta, bueno, Rosario, que tiene a uno de los licenciados que yo conozco personalmente, y el licenciado Guillermo Pérez, que es otro de los docentes también, asignado a uno de los estudiantes que está conectado acá, tengo entendido. Ellos son bien accesibles. Hay una característica en muchos centros escolares de Sonsonate, y es que ellos trabajan solamente un día con la asignatura. Y me comentaba el licenciado Guillermo Pérez, que trabaja lunes con matemática. Entonces, en ese sentido, si hay alguien acá de los estudiantes que están con él, de contactarlo lo más pronto posible, porque solamente tendrían el día lunes para poder realizar la observación de la clase. Entonces, parece, no sé quién está con él y que está conectado, me parece que hay alguien, pero en ese sentido, pues la recomendación, verá, quizás reforzar las recomendaciones que usted ya daba, licenciado, respecto a que las gestiones las puedan realizar lo más pronto posible para poder salir con las 2 actividades esta semana. Y en el sentido de los estudiantes que tengan alguna inquietud con el docente tutor, que son los 2 que yo he contactado, que es el licenciado David Landaverde y el licenciado Guillermo Pérez, pues que me lo hagan saber, ¿verdad? Ya que yo tengo la confianza para poder comunicarme con ellos. Solamente, licenciado. Ok, bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si habrá algún otro comentario que me quieran realizar. Y eso sería por mi parte. Y muchas gracias por el espacio, licenciada Rosa. De verdad que sé que interrumpo un poco la tutoría, el desarrollo de esta tutoría, que está bastante interesante, pero siento yo que también amerita un poquito darle respuesta a algunas consultas que tengan los estudiantes. Entonces, de verdad que muchas gracias y como les digo, estamos aquí para apoyarlos en la medida que ustedes lo necesiten. Yo de verdad que estoy bastante pendiente de los medios, en este caso de la plataforma, de los mensajes de WhatsApp, y los que me escriben, los que en este caso tengan contacto conmigo, y por medio de correo. Pero además lo tengo anclado a mi teléfono, entonces cualquier correo que me escriban ustedes, ahí lo tengo como ya, como una notificación de que sí me ha caído un correo. Entonces, por eso es que a uno, no es que uno esté revisando a cada rato su correo, sino que en el teléfono mismo le hace como una notificación, y eso me permite poder tener una mejor seguridad de lo que, en este caso, de contestarle los correos a ustedes. Entonces ahí, siempre que veo mi teléfono, ahí está el mensaje de correo que tengo que contestar. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, gracias por el espacio y como les digo, es importante estar más cercano con el tutor, que él es el que puede generarnos mejor información sobre lo que ustedes necesiten. Bueno, me despido de ustedes, los dejo en la tutoría y me voy a conectar a otra tutoría porque estoy como viendo qué preguntas tienen los estudiantes en otro grupo. Bueno, me despido y muchas gracias.
A usted, licenciado, por haber atendido las dudas de los estudiantes también. Muchas gracias. Buen día. Buenos días, muchas gracias y feliz día. Saludos. Gracias, igualmente, licenciado. Bueno, podemos continuar con el desarrollo del contenido. Bien, quizás reforzar lo que el licenciado decía. Para los estudiantes que están conmigo, pues cualquier duda o inquietud, lo más pronto posible hágamelo saber, que en la medida de lo posible, pues si no le puedo dar yo una respuesta, me contacto con el licenciado Javier, que él sí está muy atento también del desarrollo de la asignatura y en este caso también de la práctica. Entonces, usted me lo hace saber lo más pronto posible. Bueno, vamos a tratar y hablar un poco también acerca del análisis didáctico matemático, las fuentes, las dimensiones, niveles y organizadores. Bueno, la enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones, entre ellos los currículos, textos, la formación docente, la infraestructura, la epistemología, las creencias y concepciones sociológicas, etcétera. Además, alude a la labor docente en distintos niveles educativos con objetivos y condiciones variables. Bueno, comentarles acerca que la enseñanza de la matemática es muy diversificado porque se desarrolla dentro de un contexto socioeconómico, cultural, político, y eso lo hace diferente. Aún en nuestro país, en diferentes lugares de nuestro país, cómo se enseña matemática, cómo se aprende matemática, cómo se organiza el trabajo que se va a ejecutar es muy diferente, porque las realidades en estos diferentes factores económicos, cultural, familiar, son diferentes. Entonces, además de el tipo de docente, su formación, entonces eso lo hace pues particular en cada uno de los lugares donde se ejecuta la planificación didáctica. Ahora, comentarles que en los años 50 y 60 del siglo XX, es decir, del siglo pasado, se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Eso ya lo mencionaba hace un rato también. Varios supuestos se encontraban presentes en la filosofía que dominó esta reforma. Por un lado tenemos que lo que había que subrayar eran los contenidos, es decir, el foco de atención en cuanto a la reforma que se necesitaba hacer era el análisis de los contenidos que se entregaban y que estaban propuestos en los diferentes programas de estudio. Dice, por tanto, se pretendía tender puentes para acercar los contenidos del currículo tradicional a los de las matemáticas que se desarrollaban en las universidades. Fíjense que esto, acercar los contenidos que se desarrollaban en los centros escolares con los contenidos que se desarrollaban en las universidades. ¿Por qué? Porque una de las reflexiones que se hacían era que había una separación o una disociación entre los contenidos que se desarrollaban en los centros escolares y los que se desarrollaban en las universidades. Esto obstaculizaba que los estudiantes pudieran tener o pudieran avanzar de manera exitosa en sus estudios universitarios en muchos de los casos. Entonces, había una disociación que en cierta medida afectaban a los estudiantes. Entonces, una de los objetivos era analizar los contenidos que se desarrollaban en estos dos niveles para poderlos acercar. Comentarles entonces que dentro de esta reforma que se da, bueno, el objetivo era ¿verdad? Entonces, poder establecer contenidos en educación dentro de la formación escolar obligatoria, de tal manera que estuviera relación con la que se desarrollan en las universidades.
Comentarles también que antes, durante y después de esa reforma se dieron importantes reflexiones y discusiones sobre la naturaleza del currículo en la educación matemática, en términos de sus metas, fines y objetivos, lo que por supuesto implicaba percepciones sobre la sociedad y la cultura. Fíjense que antes de desarrollarse esta reforma, y acá lo dice, durante y después, se hicieron reflexiones y discusiones. Entonces, a partir de la puesta en marcha de esta reforma, se obtuvieron pues esta información muy valiosa que permitieron que el currículo fuera reformado. Bueno, comentarles que como resultado de esta reforma, en los años 70, la noción de currículo cambió. De una concepción reducida a los contenidos, que es lo que yo ya les mencionaba, el objetivo o el tema central o de interés era el aprendizaje de los contenidos como tal, pero se da un cambio y también hay una perspectiva mucho más amplia y que se incorpora en el currículo que está relacionado con los objetivos de aprendizaje. Las aproximaciones de la enseñanza, es decir, cómo se enseña, qué metodología se ocupa, qué técnicas, con qué recursos, cómo es que se hace, cómo es que el alumno aprende. Y también las formas de evaluación, es lo que mencionaba hace un buen rato, que fueron los 3 elementos de interés que formaron parte del currículo como nuevos elementos que resultaron, fue resultado de estas reflexiones que se hicieron. Objetivos de aprendizaje, metodología y evaluación. Bueno, jóvenes, aquí está la primera pregunta que voy a dictar. Ustedes me dicen si están listos para poder anotarla. ¿Puedo dictar la pregunta? Sí, licenciada, por favor. Sí. Muy bien, muchas gracias. Estamos listos, licenciada. Sí, gracias, gracias. Bien, entonces, la primera situación es esta y luego viene una pregunta. A partir de la lectura y su experiencia, jóvenes, cuando se refiere a partir de la lectura, es la lectura del material de la unidad número 2. A partir de la lectura y su experiencia, coma, entre signo de interrogación, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes, coma, a través del currículo, a partir de la lectura y su experiencia, coma, entre signo de interrogación, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes, coma, a través del currículo, se los he copiado también en el espacio del chat por si alguien se quedó. Bueno, avanzamos en la discusión del contenido. Quiero comentarles que el análisis didáctico curricular
en relación al desarrollo de las unidades didácticas de matemática. Este análisis curricular es un trabajo que propiamente lo debe de realizar el docente a partir de la práctica educativa que realiza. Y es en relación a una unidad didáctica. Esas unidades didácticas, el docente, bueno, no el docente, sino la dirección con el cuerpo docente determinan cómo es que van a trabajar el área, prácticamente cómo van a planificar. Hay instituciones donde las unidades didácticas son por unidades programáticas o son por unidades que corresponden a los trimestres o a los periodos en el caso de educación media. Pero hablar de unidad didáctica puede ser una unidad que corresponde a las unidades del programa, o puede corresponder esta unidad didáctica, por ejemplo, al trabajo que se van a realizar, como ya decía, en 3 meses o en 2 meses o mensual. Entonces el docente determina cómo, a partir de los lineamientos que se establecen con el cuerpo docente de la institución, cómo es que van a trabajar. Pero el análisis didáctico curricular sobre el currículo a partir de esta unidad didáctica comprende 4 partes. Una de ellas es el análisis de contenido, el otro es el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el análisis de actuación. Como decía hace un momento, ese trabajo lo realiza el docente a través del diseño que ha elaborado de su planificación didáctica. Recuerde que el planeamiento didáctico es un instrumento que guía y orienta el trabajo del docente, pero también tiene la característica que es un trabajo flexible, podemos realizar ajustes de este planeamiento didáctico. Entonces, a partir de este planeamiento didáctico es que se realiza este análisis. Respecto al análisis de contenido, Gómez indica que el análisis de contenido es la herramienta mediante la cual el docente tiene que identificar, organizar y explicar los distintos puntos de vista de un concepto matemático. También Gómez considera que la pieza angular del análisis didáctico es el contenido matemático. El análisis de contenido matemático o el análisis de contenido es el punto de partida del ciclo del análisis didáctico. Además, es el análisis de las matemáticas en los centros de enseñanza y su finalidad es describir la estructura matemática de manera que sirva para el aprendizaje y enseñanza en el aula. Comentarles también que el análisis de contenido está formado por distintas componentes como el desarrollo histórico, estructura conceptual, sistemas de representación, fenomenología y documentos curriculares. Bueno, entonces comentarles también, ya lo vamos a ver más adelante, que al hablar de educación matemática también estamos hablando de matemática escolar. Este concepto de matemática escolar asociada a la educación matemática, en él está involucrado estos elementos. Cómo desarrollamos los contenidos, y entonces los contenidos se desarrollan tomando en cuenta estos elementos, el desarrollo histórico, la estructura, la cultura también, el contexto cultural, el contexto económico, educativo, de donde se desarrollan estos contenidos. El análisis de contenido, que concierne a la dimensión conceptual de las matemáticas en el nivel de planificación local y proporciona herramientas para analizar los temas de las matemáticas escolares e identificar y organizar su multiplicidad de significados. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, hablamos de contenidos conceptuales en matemática, pero la entrega o el desarrollo de esos contenidos de matemática es muy diferente en los diferentes escenarios en donde se ejecuta el planeamiento didáctico. ¿Por qué? Porque partimos de un diagnóstico y que en él se describen las características particulares, de los estudiantes,
sus necesidades, intereses, expectativas. Entonces es a partir de estas características es que se describe o se organiza y se determina cómo se van a desarrollar estos contenidos conceptuales. Entonces, por eso es que se dice que los contenidos conceptuales tienen una multiplicidad de significados. La expresión contenido de las matemáticas escolares no tiene un único significado. El contenido de las matemáticas escolares puede hacer referencia tanto a los contenidos que se identifican en el currículo oficial de un país, esto lo podemos ver en los programas de estudio, como a los que recogen los libros de texto o a los que un profesor determina que va a trabajar con su clase sobre un tema determinado. Es lo que mencionaba hace un momento. Las matemáticas escolares están caracterizadas por la forma en que el docente determina cómo va a desarrollar este contenido. Un contenido matemático, por ejemplo, en los diferentes países de Centroamérica puede ser el mismo. La diferencia entre estos contenidos matemáticos estará establecido primero por los libros textos que se utilizan, cómo se desarrollan los ejercicios, los problemas, cómo se abordan los problemas matemáticos a partir de estos contenidos, y también el trabajo personal que hace el docente. Pero bueno, involucrándonos ya en el sistema educativo nacional, el docente también determina cómo lo va a desarrollar, qué es lo que va a desarrollar, qué problemas va a proponer también para poder desarrollar estos contenidos. Entonces, matemáticas escolares es un concepto que está amarrado dentro del contexto donde el docente desarrolla su planeamiento didáctico, partiendo de las particularidades, las características y la realidad educativa donde el estudiante se desarrolla. Respecto al análisis cognitivo, Gómez expresa que el análisis cognitivo es la herramienta del profesor para prever el futuro aprendizaje del alumnado y cómo pueden progresar en su conocimiento matemático al realizar tareas de enseñanza y aprendizaje. Según Gómez, el profesor tiene que tener en cuenta los objetivos y el contenido de la unidad. El profesor explica unas hipótesis de cómo los alumnos pueden mejorar construyendo su conocimiento matemático al enfrentarse a las actividades de aprendizaje y enseñanza. Los puntos siguientes orientan sobre la forma de proceder al realizar el análisis cognitivo de un tema matemático. Uno de ellos es el docente puede establecer el listado de competencias a las que se quiere contribuir. También enunciar el listado de objetivos que se pretenden desarrollar. Otro elemento está en enunciar el listado de capacidades implicadas en los objetivos del tema. También enunciar el listado de dificultades y errores previstos. Bueno, entonces, a partir de estos elementos, el docente puede realizar un análisis cognitivo, que es prácticamente el estudio de lo que deseamos que o logramos o pretendemos que los estudiantes aprendan, cómo pueden aprenderlo y cuáles son las dificultades, ¿verdad?, que ellos pueden enfrentar en esta tarea de aprender. Hablamos de un análisis de instrucción y en este sentido Gómez indica que el análisis de instrucción es donde el profesor tiene que diseñar, analizar y seleccionar las actividades y tareas a realizar por los alumnos. Estas formarán parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Gómez también señala que el resultado de este análisis de instrucción debería ser localizar y describir actividades que se pueden incluir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. En otras palabras, jóvenes, el análisis de instrucción es sobre lo que se va a diseñar, lo que se va a prácticamente a partir del diseño, qué es lo que se va a seleccionar, las actividades que se van a diseñar
las tareas que se van a asignar también. Entonces, prácticamente el análisis de instrucción es antes de poner en marcha estas actividades, pero también el análisis de instrucción se puede hacer durante y después de que se hayan ejecutado estas actividades y las tareas. Los procedimientos del análisis de instrucción se sustentan en dos ideas principales. Uno, la tarea, y otra es la secuencia de tareas. Respecto a la secuencia de tareas, esta es una ordenación de tareas, por eso se llama secuencia. La secuencia de tareas no hay que perder de vista que se establecen de forma gradual y de manera coherente. En algunas ocasiones, una secuencia de tareas puede incluir una o más tareas transversales que los estudiantes abordan simultáneamente con otras tareas de la secuencia. En otras palabras, pueden realizar tareas simultáneamente que están relacionadas con estas mismas tareas. El análisis de instrucción proporciona elementos conceptuales y técnicas para diseñar, analizar y modificar la secuencia. Observe que aquí hay una palabra importante, modificar la secuencia, es decir, que si lo diseñamos y vemos que necesitamos hacerle ajuste, podemos realizarlo. De tal manera que el objetivo sea, pues, mejorar nuestra práctica docente y la forma en que el estudiante aprende. Bueno, la modificación de la tarea, de la secuencia de tareas, es de tal forma que ella contribuya al logro de esas expectativas y a la superación de esas limitaciones de aprendizaje. La descripción de una secuencia de tareas consiste en establecer el orden en que las tareas se distribuyen en las sesiones de clase e indicar cómo las metas de cada tarea contribuyen a los objetivos de aprendizaje ya establecidos. Fíjese que las tareas realmente son actividades que todas están relacionadas entre sí y todas están enfocadas al desarrollo de un contenido. Y como ya lo mencionaba, no perder de vista que el diseño de las actividades tiene que ser de forma gradual, partiendo de lo más sencillo hasta llegar a realizar actividades mucho más complejas, de tal manera que nos permita al final poder integrar todos los elementos que están relacionados con los objetivos de aprendizaje. Entonces, el docente, por tanto, tiene que analizar cuidadosamente qué actividades proponer, dado los recursos con los que contamos, el estado o el desarrollo cognitivo de los estudiantes, cómo a ellos les gusta aprender, ya que la misma experiencia nos va a decir, por un lado, quizás de manera predeterminada, cómo nos puede funcionar, ¿verdad? O cómo nos puede ir en el diseño de las actividades, y si no nos funciona, si no nos está yendo bien y no estamos logrando el logro del aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes, estas tareas pueden ser modificadas. Respecto al análisis de actuación, el análisis de actuación corresponde al cuarto y último de los análisis que compone el análisis didáctico. El interés de esta etapa del ciclo didáctico se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y de la propia enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de instrucción, con objeto de comparar las previsiones que han hecho en dicha planificación con lo que sucederá cuando éste se lleve a cabo en el aula. Observe que hay algo importante respecto a esto, y es que, por un lado, el análisis de actuación da un seguimiento a lo que se ha planificado, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje de los estudiantes. También permite hacer comparaciones sobre las previsiones que han hecho en dicha planificación con lo que sucederá. Es decir, vamos a comparar con lo que hemos previsto, con lo que hemos diseñado de manera a priori, y qué es lo que va
o lo que va a suceder o no cuando lo llevemos a cabo. Y esto que va a suceder a veces no es posible poderlo visualizar, sino que hasta el momento en que estamos ejecutando estas actividades podemos ver algunas situaciones que necesitan ser tomadas en cuenta, ser reforzadas y otras para ser modificadas. La comparación de lo planificado con lo acaecido en el aula, así como las reformulaciones pertinentes a posteriori, es decir, lo que va a suceder después, se llevará a cabo una vez implementadas las propuestas didácticas en los contenidos matemáticos siguientes. ¿Qué quiere decir? Que las modificaciones que hagamos, esas situaciones que ocurrieron en el momento en que desarrollamos un contenido, han de tomarse en cuenta para dos momentos. Uno, para tomarlas en cuenta para el desarrollo de los contenidos que siguen, y también para hacerles modificaciones y en un momento determinado. Por ejemplo, los docentes de tercer ciclo y media por especialidad no se mueven. Todos los años estamos trabajando con los mismos grados. Estos análisis, sistematizarlos, documentarlos y tener un registro sobre esto nos va a ayudar también para que en los años siguientes podamos tomarlos en cuenta y poder mejorar nuestra práctica educativa para años posteriores. Bueno, en esta etapa, previo a la implementación, se planificará todo lo necesario por la recogida y codificación de los datos que posteriormente serán analizados. Interesante, jóvenes, una situación acá. Todo lo que se ha diseñado, puesto en marcha o ejecutado, nos va a permitir recoger una información. Hay algo importante aquí. La recogida, codificación, evaluación, y son parte de un proceso de investigación. Esta información que se recoge y se codifica va a dar pie o va a permitir que se realicen evaluaciones, análisis para poder mejorar nuestra práctica educativa. Entonces no es solamente hacer estos análisis por hacerlo, sino que estos análisis nos permitan recoger toda esta información para poder ser analizadas. El análisis de actuación está vinculado a la evaluación, lo que ya mencionaba, es parte de una evaluación. Si bien no es equivalente a ella, dependiendo de la concepción que los profesores tengan de la evaluación, la relación entre estos dos procedimientos pueden ser más o menos estrecha. Es decir, vamos a realizar el análisis sobre lo que se ha diseñado, sobre lo que se ha ejecutado y sobre lo que ha sucedido a partir de estas dos partes, diseño y ejecución. Esto nos va a permitir hacer una evaluación. Si el docente puede integrar o puede comprender la relación que existe entre el análisis de actuación y evaluación, puede relacionar de manera estrecha estas dos actividades, el análisis de actuación y evaluación. Así dice, desde la perspectiva de la evaluación formativa, el énfasis está puesto en promover el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el interés en todo este trabajo es favorecer el aprendizaje en los estudiantes. Luego comentarles que la unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia metodológica interna y por un periodo determinado, es lo que mencionaba hace un momento. En la unidad didáctica prácticamente están involucrados todos los elementos del planeamiento didáctico, todos, partiendo desde la unidad, el nombre de la unidad, la competencia de la unidad matemática, que hoy son competencias, los objetivos de aprendizaje, las competencias específicas, también los contenidos conceptuales, la metodología, que en ellas están comprendidas todas las actividades que se van a desarrollar, así como también los recursos, las estrategias de evaluación y el tiempo en que se van a desarrollar. Pero todos estos elementos
que son parte del planeamiento didáctico en conjunto para los diferentes contenidos, darán lugar a la unidad didáctica que van a estar elaboradas por un periodo de tiempo determinado. Eso, como lo mencionaba hace un momento, lo determinarán como parte del plan, el plan estratégico anual. Cómo es que se va a trabajar, si es por unidad del programa, por periodo, por trimestre. La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado. También lo afirma Ibáñez, ¿verdad? Antunés y otros lo describieron, pero también Ibáñez lo reafirma. La unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la consecución de objetivos didácticos. Bueno, una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares. Al que enseñar, la pregunta, el qué enseñar, está relacionado con los objetivos y contenidos. También la pregunta, ¿cuándo enseñar?, está relacionada con la secuencia ordenada de actividades y contenidos. El cómo enseñar está relacionada con las actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos. Y también a la evaluación, cómo evaluar, ¿verdad? Entonces estos están relacionados con los criterios e instrumentos para la evaluación. Todos ellos en un tiempo claramente delimitado. Fíjense que en todos estos párrafos que he leído aparece la palabra en un tiempo determinado. Tiene que ser las unidades didácticas establecidas o diseñadas para un tiempo determinado, valga la redundancia. La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significativa. Esa forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso. Fíjense que aquí hay una palabra. La unidad didáctica permite la organización de varios elementos. Ellos tienen en ellos, que son estos elementos, debe estar plasmados los conocimientos y las experiencias de los docentes. Estos adaptados al contexto en donde se desarrolla o ejecuta esta unidad didáctica. Estos tienen que ver, la contextualización del proceso está relacionado con el nivel de desarrollo del alumno, que es el desarrollo cognitivo, el medio sociocultural donde se ejecuta esta planificación, la familia, el proyecto curricular del centro, que es lo que mencionaba, los recursos disponibles de la institución, como también los recursos disponibles de cada estudiante para regular la práctica de los contenidos. Por eso la unidad didáctica en sí, el diseño, son unidades didácticas que son funcionales únicamente para el centro educativo donde se ejecuta, por las particularidades que son muy diferentes entre cada centro educativo y aún dentro de un mismo grupo de estudiantes que forman parte del mismo centro educativo. Por ejemplo, cuando hay 2 grados con diferentes secciones, pero estos grupos, aún siendo parte de la misma institución, hay características que los diferencian. Por esas características que diferencian un grupo de otro, es que es necesario poder elaborar una unidad didáctica que sea funcional para cada uno de estos grupos. Bueno, nos vamos a adelantar un poco porque aquí está la segunda pregunta. Son 3 preguntas, jóvenes, y les voy a dictar la segunda. La segunda pregunta, por favor anoten entre signos de interrogación. ¿Cuáles son las competencias que deben tener los docentes que enseñan matemáticas? Vuelvo a expresar la pregunta. ¿Cuáles son las competencias
deben tener los docentes que enseñan matemáticas? Bueno, continuamos. ¿Hay preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Comentarios? ¿Está claro lo que se ha explicado? Sí, está bien. Muy bien. Bien. Entonces, continuamos, dado que no hay comentarios o preguntas, para ir ya acercándonos a la finalización de la tutoría. Sobre currículum matemático hay una pregunta muy importante y esta es la que está relacionada con la segunda pregunta que acabo de dictar, que es cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. Bueno, la matemática para la sociedad dentro del marco curricular está referida a la ejecución con dominio y destreza de las habilidades matemáticas de cada ciudadano. Es lo esperado de manera teórica y normativa. Sin embargo, asimismo, con la ejecución conveniente ocasional de ciertas habilidades de cálculo son consideradas como suficientes. La matemática es importante porque ¿y para qué? Fíjese que esta es una de las preguntas que aún nuestros estudiantes en algún momento me lo han hecho y se lo van a hacer a usted, o ya se lo habrán hecho si usted está ejerciendo la docencia. ¿Y para qué me va a servir a mí la matemática? ¿Y por qué debo de aprender matemática? Entonces, la relevancia que tiene que ver con estas dos preguntas va a depender del nivel de necesidad de uso de la misma. Es decir, en qué medida va a ser necesario aprender matemática y para qué va a depender de la necesidad de cada uno de las personas. Por ejemplo, para un marino, el uso de la trigonometría en la dirección de un buque es primordial. Para un astrólogo, la geometría en la construcción de las cartas astrales es sustancial. Para el docente de matemática, es necesario aprender matemática porque esto es lo que es la herramienta, ¿verdad? El dominio de la disciplina es lo que permite poder desarrollar la profesión como docente de matemática. Entonces, y así podemos nosotros ver algunas de las diferentes también profesiones y vemos la necesidad o la relevancia que tiene el aprender matemática. Las operaciones básicas en un nivel que supere la evaluación de suficiente le basta. Bueno, sin embargo, en la acción cotidiana de este último ejemplo, se observa cómo la comunidad en general en este intercambio tiene un nivel de conocimiento que apenas llega a ser suficiente. Es decir, aprendemos en otras profesiones, aprenden matemática para lo necesario, para lo que me sirve, pero no vamos mucho más allá del querer aprender matemática, sino aprendemos para lo suficiente, para lo que necesitamos aprender matemática. El manejo de las relaciones comerciales referidas a peso, medida, volumen, muestran tanto en escuela como en la cotidianidad un desfase que sustenta justamente las relaciones que han de verificarse en la práctica del ciudadano fuera de la escuela y no siempre ocurre de manera efectiva esta acción. Fíjese que, por ejemplo, el estudio de peso, medida, volumen, que son uno de los conceptos
o son uno de los conceptos matemáticos que se desarrollan en los centros escolares, en las escuelas o instituciones, son desarrolladas, pero ya a la práctica se observa una disociación entre lo que hemos aprendido en los centros educativos y cómo lo vamos a implementar en la práctica. Entonces, como que no hay digamos, no hay un aprendizaje significativo para los estudiantes. Por eso es que es necesario enfocarse, ¿verdad?, en esta pregunta, ¿cómo mejorar las competencias? Y el docente tiene que tomar prácticamente las acciones necesarias para poder mejorar estas competencias, ya que él es el responsable y él es el que decide cómo va a desarrollar los contenidos. La enseñanza de la matemática debe estar subordinada a la filosofía dispuesta en el currículo y, en consecuencia, si el currículo tiene una orientación liberadora, emancipadora, debe tener la enseñanza de la misma bajo esta concepción, de manera tal que sirva para la enseñanza, para la vida, la enseñanza de la matemática, y no esta subordina el destino de los actores a la función discriminatoria, segregadora y determinante de las relaciones de poder que hasta ahora vienen cumpliendo de manera histórica. En otras palabras, en un estado ideal es tanto el docente como el estudiante, debe la acción educativa debe de tener como este elemento que oriente hacia la liberación y emancipación sobre lo que necesitamos enseñar y lo que el estudiante necesita aprender. De tal manera, y recuerde que el trabajo del docente va enfocado hacia el estudiante y no hacia cómo nosotros queremos enseñar, sino a lo que el estudiante necesita aprender y cómo lo va a aprender. Pero, referida a la enseñanza de la matemática, pues el docente es el que debe de tener la libertad, hasta cierto punto, la libertad de cómo enseñar y lo que el estudiante necesita aprender. El docente que enseña matemática, hacemos dos preguntas. ¿Cuál es el camino, cuál es el papel de los docentes que enseñan matemáticas? En relación a quienes enseñan en el área de matemáticas, Mendoza afirma que los docentes latinoamericanos son los mismos. ¿En qué sentido? Enseñan y han enseñado de la misma manera desde hace más de 30 años y lo seguirán haciendo así, al menos por unos 30 años más, a menos si creemos que hay algo que no está bien en este proceso y las metodologías de enseñanza que emplean, que hay algo equivocado en su acción educativa y empecemos a transformar dicha acción para cambiar hacia una manera más adecuada y pertinente de realizar la tarea que nos toca ejecutar cotidianamente. Fíjese que respecto a lo que dice en Mendoza, y es que dice que los docentes enseñan y han enseñado de la misma manera. En este sentido, hay dos situaciones que hay que mencionar. Uno de ellos es la formación del docente, cómo éste fue formado. Aquellas instituciones, las instituciones de educación superior responsables de la formación de docentes influyen de manera significativa en cómo el docente va a enseñar, cuáles son las concepciones matemáticas que él ha adquirido. Si hay una formación docente con vacíos y con dificultades, con procesos equivocados, pues él lo va a venir a repetir, por un lado. Entonces esto determina cómo el docente concibe la matemática, cómo concibe la forma de enseñar y cómo esto lo implementa. Pero también hay algo importante, y es que dentro de la práctica educativa, el docente está en un proceso también inacabado de aprendizaje sobre su profesión docente, y de ahí es que viene también el Ministerio de Educación, en nuestro caso, que viene y implementa diferentes capacitaciones que vienen a
apoyar al docente en su tarea de cómo enseñar, y de esa manera el docente también va cambiando su forma de pensar o las concepciones que él tiene sobre la enseñanza de la matemática. Por eso digo, la tarea la práctica educativa es una tarea inacabada que debe de ser perfeccionada todos los días a partir de una iniciativa personal y también del apoyo que es necesario de parte de las instituciones como el Ministerio de Educación. ¿Basta saber matemáticas para enseñar matemáticas? Hay una pregunta interesante acá. ¿Y cuáles son los saberes específicos del docente de matemáticas? Para Schulman, una de las componentes del conocimiento del profesor que está ligado al contenido que enseña es el conocimiento didáctico del contenido. No es exactamente el conocimiento matemático del que dispone el investigador en matemática, ni el ingeniero, tampoco se reduce el conocimiento matemático escolar. Fíjese acá que es importante. Muchos pueden tener dominio sobre los conceptos matemáticos, pero no todos tienen el conocimiento didáctico para el desarrollo del contenido. Y esta es una de las razones por la cual podemos reflexionar que no basta solamente tener el dominio de un conocimiento matemático para poder enseñar. Necesitamos conocer la parte didáctica para poder desarrollar este contenido. Tampoco es necesario o basta con tener conocimiento de la matemática escolar, es decir, qué es lo que necesita el estudiante aprender de matemática dentro de su contexto educativo. Es necesario que el docente sea pedagógico, no solamente tener un conocimiento matemático, tiene que tener a mano un arsenal, es decir, diferentes herramientas, de tal manera que este le permita representar de diferentes maneras un objeto matemático. De ahí que viene la importancia del conocimiento didáctico. Algunas, dice, de estas formas de representación derivadas de la investigación, mientras que otras derivadas de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que un docente que inicia su práctica docente va a apoyarse 100% de lo que ha aprendido, de lo que ha investigado, pero en la medida que el docente adquiere experiencia, muchas de estas herramientas o lo que le va a servir y él se está apoyando para poder representar un objeto matemático, lo va a hacer también a partir de la práctica y de la experiencia que él ya posee. El conocimiento del contenido pedagógico también incluye la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea fácil o difícil, las concepciones y preconcepciones que más frecuentemente tienen los estudiantes que de distintas edades y los marcos que aprenden. Fíjese que acá en este párrafo vemos lo que mencionaba hace un momento, la formación que el docente ha recibido y cómo este fue formado en las universidades o en los institutos de educación superior, determinan la forma en cómo el docente va a realizar su tarea, cómo va a enseñar cómo va a construir, por ejemplo, las actividades de manera que el estudiante comprenda un tópico en matemática o construya su propio conocimiento en matemática. Quiero comentarles, jóvenes, que ya faltan unos minutitos para terminar la tutoría y hay aquí ya prácticamente nos metemos a los que son los ejemplos, pero voy a terminar con esa diapositiva para poder dictar la última pregunta. Y les voy a compartir, en plataforma se está publicando también la presentación de la tutoría. La presentación de la tutoría 1 está en plataforma, la de esa tutoría y las siguientes también son publicadas, así que la pueden descargar para que ustedes complementen la lectura. Pero también todo esto está en el material de la unidad número 2. Bueno, para finalizar, continúo acá.
Si estas preconcepciones son falsas concepciones, los profesores necesitan conocer estrategias más valiosas para que los aprendices reorganicen y comprendan, ya que los aprendices no son una tabula rasa o una tabla antes del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que si las concepciones que el estudiante tiene sobre un objeto matemático y el docente identifica que son falsas concepciones, es ahí donde el docente debe de intervenir. Por tanto, necesita conocer diferentes estrategias que sean más valiosas para que los estudiantes puedan superar esas falsas concepciones a través de la reorganización de esas concepciones. Ahora bien, recuerde que los estudiantes no van con la mente o el pensamiento matemático vacío. Ellos ya traen, aún desde los primeros años de escolaridad, ellos traen ya concepciones matemáticas a partir de la experiencia. Y así todos los estudiantes, cuando llegan a cierto nivel para aprender, tienen unas concepciones en matemáticas ya preconcebidas a través de la experiencia, a través de la inducción o instrucción que se le ha dado a él. Bueno, entonces voy a llegar hasta acá porque tenemos unas diapositivas que prácticamente están acá, y sobre el decálogo, quizás en la tutoría de repaso podemos terminar y hablar acerca del decálogo del profesor de matemáticas. También analizar un poco acerca del profesor dentro de un papel como un profesional. Y faltaría esto, ¿verdad? Y aquí está la tercera pregunta. La voy a dictar para poder ir finalizando esta tutoría. La pregunta, bueno, hay una situación y viene una pregunta. Anote, por favor. Luego de observar el tercer video habilitado en la unidad 2, luego de observar el tercer video habilitado en la unidad 2, entre signo de interrogación, ¿cuáles son las estrategias que propone la licenciada Lossi? ¿Cuáles son las estrategias que propone la licenciada Lossi para mejorar las habilidades matemáticas? También está la pregunta que he compartido en el espacio del chat. Estimados estudiantes, ¿tienen algún comentario o pregunta? Por el momento no. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, bueno, gracias por informar. Bueno, entonces vamos a quedar pendientes, jóvenes, con algunas inquietudes que ustedes tengan respecto a la realización de la práctica. Wilfredo, ¿tiene algún comentario o pregunta? Sí, ahorita con respecto a la pregunta que dice que cuáles son las estrategias que propone la licenciada Lossi para mejorar las habilidades matemáticas. Sí. Las habilidades para los alumnos o para
nosotros como docentes? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, vea el video, porque ahí está establecido. Yo honestamente no lo he visto todavía, ese video. Okay. Está bien. Gracias. Sí, le mentiría si yo le dijera, pero ve el video y ahí ella menciona las estrategias. Va, gracias. Sí, bueno, igualmente, Wilfredo, igualmente, ya creo que lo tuve en una asignatura, ¿verdad? Sí, por eso me conecté aquí. Sí, muchas gracias, un gusto saludarle. Igual, igual. Bueno, quiero ver, me preguntan acerca de la entrega de las preguntas de esta tutoría. Quiero revisar acá para poder responder a esta pregunta. Vamos a ver. Permítame, estoy viendo acá. No, yo no veo en el cronograma, pero voy a preguntar porque no veo en el No están establecidas todavía. No, ¿verdad? Sí, no, yo no lo... Yo he visto más que todo he observado las fechas de las actividades, foro, práctica y la tarea 1, pero no veo yo la fecha de entrega de las tutorías, pero le voy a preguntar, voy a consultar y les informo. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, jóvenes, nos vamos a quedar acá esperando siempre estoy pendiente con sus preguntas, por favor, siempre la comunicación muy cercana con el tutor respecto a la práctica, que es la tarea que ya tenemos, ¿verdad? O las actividades que tenemos ya para esta semana, consultar cualquier duda que ustedes tengan, por muy sencilla, por muy mínima, pues pregunte. Para el 6 de abril, licenciada. 6 de abril. Sí, 6 de abril. Vale. Para el 6 de abril, la entrega de las preguntas. Sí, así bueno. Dice. Hola, estimados estudiantes, saludos cordiales. Se habilita el siguiente espacio para la entrega de las preguntas de la tutoría 2, dice, y da la fecha. En plataforma está, ¿verdad? Sí, al abrirla. Sí, ahí sí, está. porque en el cronograma no está, en las orientaciones no está. No, aquí en plataforma está en la unidad 3, está. Vale, está bien. Muchas gracias, Wilfredo, por apoyar. Bueno, entonces finalizamos la tutoría. Quedamos pendientes, por favor. Cualquier duda sobre la práctica, consulte a su tutor o a mi persona, en el caso de mi grupo. Tengan feliz sábado, feliz fin de semana, bendiciones para todos. Gracias, igual, feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Gracias, feliz fin de. Gracias.